Y esa es una de las primeras funciones del dolor, generar conciencia. ¿Cómo se refleja en el cuerpo y cómo podemos entender, dependiendo también de en dónde se refleje ese dolor, la guía que nos da? ¿Por qué me duele la rodilla? Porque tengo miedo a tomar decisiones. ¿Por qué me duele la cabeza? Porque tengo miedo a enfrentar la vida, porque tengo muchas dudas. Entonces el dolor te está diciendo, corrige, corrige, corrige. Entonces el cuerpo cuenta una historia. Bienvenidos a Giro Emocional, donde le daremos la vuelta a las emociones para crear congruencia 3D. Conversaremos sobre cómo integrar pensamientos, emociones y tomar acción en conciencia. Hablaremos de neurotransmisores, sensaciones desagradables, cambios de hábito y cómo se relacionan con tu energía y tu espiritualidad. Soy Ana Tellepes, coach integrativo y terapeuta especializada en bioneuropsicoterapia. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Giro Emocional. Estoy muy emocionada por el tema que vamos a tratar hoy y la persona que tengo invitada hoy, porque tiene un recorrido y tiene un impacto muy importante en la vida de todos nosotros. Soy Ana Tellepes y esto es Giro Emocional. Con nosotros hoy está Gabriel Roar, Life Coach especialista en biodescodificación. Gabriel, bienvenido. Mateo, un gusto como siempre compartir contigo espacios, cualquiera de los espacios digitales. Mira, hoy, como estábamos comentando antes de empezar a grabar, vamos a conversar sobre un tema que a mí me parece importantísimo y para mí de verdad es la base de todo el crecimiento y el desarrollo personal, que es nuestra conexión con el dolor. ¿Por qué es tan importante entender qué es el dolor? ¿Qué nos enseña? ¿Cómo se refleja en el cuerpo? Y cómo podemos entender, dependiendo también de en dónde se refleje ese dolor, la guía que nos da, hacia dónde tenemos que ir a transformar. Entonces, a mí me encanta, bueno, quisiera que un poquito primero nos contaras de dónde vienes, cuál es tu trayectoria y por qué te especializaste en biodescodificación y que nos cuentes un poquito para la gente que no sabe lo que es la biodescodificación, por qué es tan importante esto. A ver, Ana, para hacer un cuento corto, pero yo creo que para rescatar las partes interesantes de la historia vinculado al tema de hoy, ¿no? Cuando estaba haciendo el posgrado en dinámica de grupos, conocí a lo que se llamaba bioenergética, ¿no? Que es la versión de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich era el mejor alumno de Freud. Freud estaba súper entusiasmado y dice, listo, ya tengo a alguien que va a llevar el psicoanálisis a otro nivel. Y cuando Wilhelm Reich va a hacer su tesis de psicoanálisis, en vez de hacer una tesis sobre el pensamiento psicoanalítico, hace una antítesis. Le dice, mira Freud, muy bonito eso, el tema del aparato psíquico, pero esa vaina no existe. Lo que existe es el cuerpo. Lo que existe es la fibra muscular. La emoción se vive en la fibra muscular. El psique no existe. O sea, la psique es un constructo teórico que me dice que esto más o menos funciona así. Pero no hay, o sea, dime en qué parte, en el lóbulo parietal, prefrontal, ¿dónde me queda la psique? No queda en ningún lado. Es una forma de entender cómo funciona nuestra conciencia, pero no hay un lugar físico. Entonces toda la tesis de Reich es cuerpo. De esa tesis del cuerpo, que en aquella época comenzó con la vegetoterapia o la orgonoterapia, porque él decía, así como para los hindúes está el prana como esta energía vital muy vinculada a la respiración, él decía que la energía orgánica se llamaba orgón, ¿no? Y que una persona enfermaba por exceso o defecto, muy parecido a la medicina tradicional china, ¿no? El exceso de energía yin o yang te generan alguna patología dependiendo del sistema. La orgonoterapia funcionaba parecido, ¿no? Lo cual le llevó muchas críticas en Europa. Él finalmente migra a Estados Unidos. Cuando llega a Estados Unidos, quien pasa a ser su paciente y luego su colega, que era una persona especializada en medicina deportiva, que es Alexander Lowen. Con ellos dos crean lo que hoy se conoce como bioenergética. Mucha gente escucha bioenergética y piensa en posición de manos y manos. No. El tema es cómo funciona la energía en nuestro cuerpo cuando estamos en armonía, que eso se entiende como salud, elasticidad, balance, o cuando colapsa.
El colapso es una coraza y la coraza hace que la persona sea o muy delgada y alta o alto pero no tenga tono muscular o muy robusto o muy gordito o muy flaco. Entonces el cuerpo cuenta una historia. En la versión de la bioenergética, sí, estamos hablando de, digamos, grandes etiologías, que es como se le conoce en medicina, ¿no? La historia familiar. Entonces tú ves una persona y sin que te diga nada, al ver altura, tamaño, que si pica más un ojo, no, si camina un poquito más chueco para acá. O sea, eso te dice un montón de cosas de su historia familiar, de cómo se vincula, con quién no, qué traumas tiene. O sea, simplemente con ver una foto. Y entonces la gente me dice, pero si tú vienes a hacer comunicación social, aunque mi mamá era psicólogo clínico, psicólogo social, pero también era periodista, entonces yo tenía como en ese momento una doble tendencia, ¿no? Mi carrera en el momento que estaba vinculado hacia todo lo que era comunicación social y esta pasión intelectual vinculado a la psicología. De hecho, gracias a esto después estar haciendo 3 posgrados más en psicología y hago otras cosas. Y la gente me dice, ¿pero por qué? Y digo, sencillo, tengo cuerpo. O sea, yo también me veo en la foto y digo, mira, sí, estoy engordando aquí, tengo un gauchito, me caí de niño y me rompí la boca, pero no es casual que uno se rompa un lado a otro. O sea, las heridas, los accidentes no son casuales, los dolores crónicos no son casuales, cuentan una historia. Entendiendo y en ese proceso, y digamos en un proceso que era más de curiosidad intelectual, porque yo en esa época no hacía terapia, además no me interesaba hacer terapia, porque yo veía mi madre, que si bien era muy buena terapeuta, muy buen psicoterapeuta, o sea, psicólogo clínico muy formal, mi mamá hacía algo que a mí me parecía terrible y era que ella se involucraba mucho con los pacientes. O sea, no solo los ayudaba, pues mi mamá de verdad era una excelente psicóloga, pero se involucraba mucho. Entonces le pasaba algo al paciente y mi mamá sufría y yo decía, esto no puede ser una forma de hacer vida, o sea, esto no es sano. Y aprendí, afortunadamente hago terapia de una forma distinta. Pero en ese proceso aparece una llamada de papá un día, mira, gordito, acompáñame al médico. Mi papá yendo al médico, sin nada, eso es raro. Entonces empezamos a ir, varios exámenes, no pasaba nada, no pasaba nada, no pasaba nada. Un mes después de exámenes, ay, mira, hay una pequeña manchita cerca del pulmón, un área que se llama mediastino. El mediastino, por concepto, es el espacio virtual en el cual se encuentra pulmón, corazón, tráquea, es como ese espacio de vacío. Okay. Una manera compleja de decir cáncer del pulmón. De la sospecha a que muera de cáncer pasaron 3 meses, lo cual a su vez lo agradezco, ¿no? Porque fue tiempo suficiente para procesar un poco el luto, pero para no verlo desgastarse más. El papá era un tipo que medía 1,80 m y en una de las últimas quimioterapias pesaba 38 kilos. O sea, yo lo llevaba cargado como si fuera un morral, ¿sabes? Entonces, cuando mi papá muere, yo digo, ya va. Yo necesito entender, ¿sabes? En ese momento tenía la disonancia de yo soy hijo, entiendo el proceso cognitivo, mi papá es más inteligente que esto. Es decir, y lo digo responsablemente, oye bien, ¿cómo es posible que mi papá haya elegido morir de cáncer? Yo necesitaba entender cómo se llegaba a esa elección. Y entonces entro como oyente al posgrado de oncología, para sobre todo revisar historias médicas, qué pasa a nivel emocional, cuáles son los elementos comunes, qué pasa con cada tipo de cáncer, cómo funciona. Bueno, y entiendo, y entonces ahí puedo separarme un poco de la historia, ¿no? Dejar de ser hijo y decir, wow, mira toda la crisis, mira todo lo jodido que tuvo mi papá en sus experiencias no sanadas con mi abuela, que mi abuela conmigo era un amor, y con mi papá era muy consentidor, pero había sido muy castrante en otras formas. Había otra historia que no es lo que se veía, decía el arquitecto famoso y bla, bla. No, había otra historia de un tipo muy solo, un tipo con mucho dolor, un tipo con muchas frustraciones, con inseguridades no resueltas de niño, que luego expresó en su adultez, que permitió entonces que uno de sus contratantes lo estafara, entonces sentirse que se había fallado, que le fallaba a la familia. Y entendí un poco el proceso y dije, wow. O sea, qué diferencia el hijo a poder poner el caso afuera y decir, ya va, esto es digamos, el mapa emocional. Mamá tenía diabetes, pero mamá era muy mala paciente. ¿No? Como le pasa lamentablemente a muchos pacientes diabéticos que no les gusta conectar su realidad porque es una realidad emocionalmente dolorosa. Entonces mamá podía decir, ay, mire, me voy a tomar, tenía resistencia a la insulina, diabetes tipo 2. Entonces, ay, me voy a tomar un glucosemiante, para no hacer la publicidad de cuál, un glucosemiante, entonces, pero me lo voy a tomar con Coca-Cola, entonces me voy a tomar 1,5. Pero
la ingesta oral, nosotros somos lo que comemos, ¿no? Entonces, ese sugar rush, ese pico de emoción, ese pico de bienestar, ese pico serotoninérgico por el que hay el chocolate oscuro, es similar a lo que sentimos cuando estamos cerca de un ser querido. Eso es oxitocina, pero el bienestar, oxitocina, serotonina, logro, bienestar, no siempre se procesa igual, pero además es como, bueno, si no tengo una sensación de que mi madre me quiere o no logro que mi pareja me quiera como yo quiero que me quieran y tengo una serie de, vengo arrastrando una serie de traumas emocionales, tengo una caja de chocolate, tengo una caja de dulces, tengo un dulcito de pastelería y me siento bien en ese momento, me siento querida, siento mi cuerpo, me siento chévere, vengan los dulcitos. Tiene todo un tema metabólico detrás, mucho más complejo que eso, pero nuestro cerebro en ese momento dice, necesito sentirme bien. En el fondo está diciendo, necesito sentirme querida, valorada, pero necesito sentirme bien, ¿no? Entonces es como muy fácil desde afuera decir, no, no deberías, pero la realidad emocional es, o sea, necesito este bastón, no emocional. Cuento corto, para no encadenarme, mi mamá tiene un pico de diabetes, entra en un coma diabético, muere de diabetes. De hecho, mi mamá sale en uno de los comas diabéticos, me mira y me dice, se me fue la mano. Dice, mamá, no me puede decir se me fue la mano cuando tienes el azúcar en 535. O sea, no, es un poco tarde para esa reflexión, ¿no? Muere de diabetes. Y de nuevo dije, ya va. ¿Cómo teniendo tanta información pasas por esto? ¿Cómo siendo tan buena psicóloga pasas por esto? Venga, posgrado, cronología, déjame entender de nuevo qué hay detrás, por qué tanta negación, de dónde es la respuesta, cuáles son los elementos comunes, ¿no? Y el mismo proceso que hizo mi papá, voy a hacerlo con mi mamá. Y ahí era mucho más cerca, yo era muy cercano con mi madre. Y de nuevo, ¿no? Quitar esa tentación fácil de los juicios y por qué y qué hizo mal y entender qué pasó en el proceso humano, de dónde viene, y justamente el tema de hoy, ¿no? De dónde viene todo este dolor, de dónde viene todo este vacío, cómo se pueden suplir, cómo normalmente se suple, cuáles son estos bastones emocionales, cuánto hay de culpa, cuánto se necesita de perdón y poder ponerlo en proceso y ahora humanizar, que yo creo que esa ha sido mi mayor ocupación, ¿no? Humanizar la enfermedad. Estamos hablando de personas, no es un título, ¿no? Uno dice, cáncer, o diabetes, fibromialgia. Es fácil cuando hablas con títulos, pero cuando lo pones en una historia personal, o sea, hay mucho dolor, hay mucho por sanar, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿no? ¿Qué es el dolor? O sea, ese es un poco el cómo llego aquí, ¿no? Es procurando, pues, humanizar mi historia de vida, entender mi historia de vida. Y ahora quiero aprovechar este espacio para agradecer a mis aliados. En primer lugar, Relief Health Clinic. En su sede en Del Rey, ellos ofrecen diferentes tipos de tratamientos, terapias hormonales, cuidados de la piel y mucho más. Si te acercas a su sede en Del Rey Beach y dices que vienes de parte de Anate y que escuchaste Giro Emocional, vas a obtener 50% de descuento en tu primera bolsa de vitaminas. También te van a ofrecer 30% de descuento en tu primer servicio de Botox, análisis de sangre o depilación láser. Así que no dejes de pasar por allá porque Relief Health también construye bienestar. Estudiando Neurocodex, en Neurocodex decía el doctor Ruiz Arocha, la salud es pensamiento, emoción, sentimiento y acción. El equilibrio entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago es salud. Y yo coincido, bueno, luego le meto incluso el tema espiritual, yo diría que es espesa, ¿sí? Espiritualidad, pensamiento, emoción, sentimiento y acción, porque he visto que las crisis de fe también generan reacciones orgánicas. Hay gente que me decía, sobre todo la gente muy vinculada a este tema de la nueva era, pensamiento filosófico, ay, no, yo soy un ser de luz en un cuerpo. No, señor, usted no es un bombillo, usted es una persona. Si usted quiere sacar el cuerpo y quiere que el espíritu pese más que el cuerpo, va a pasarla muy mal, porque su cuerpo le va a decir, estoy aquí. O sea, evita la ilusión de segmentar tu historia. Tú eres una persona integral. Mientras tú entiendes que tu espíritu no está aparte de tu cuerpo, sino funciona en armonía con tu cuerpo y tus pensamientos, en armonía con tu cuerpo y tus emociones, en armonía con tu cuerpo, vas a tener una experiencia espiritual, cognitiva, emocional, hermosa. Si tú quieres separar alguna de esas cosas, tu cuerpo te va a recordar que está aquí. Y esa es una de las primeras funciones del dolor. Generar conciencia. En un primer momento es generar conciencia desde la manera protectiva, ¿sí? Protectora.
Te lo pongo de esta forma, ¿no? Si yo extiendo la mano y me acerco a una fuente de calor, antes de que mi tejido, antes de que mi dermis se queme, antes de que yo sufra algo, esa sensación de calor o esa sensación de frío, esa sensación extrema, me genera dolor. Mis nervios dicen, apártate, ¿no? Entonces saco la mano instintivamente. Yo necesito tomar conciencia de a cuántos grados estoy. No, no, no. Esto quema, punto. Saca la mano. Lo Ujú. curioso es que, por ejemplo, el rechazo de un ser amado genera la misma sensación que una quemadura de segundo grado a nivel del cerebro. Se procesa en la misma zona. Entonces, sí, que tu pareja, que tu familia te diga, no quiero saber nada de ti, no me importa. Y poner la mano a una estufa es lo mismo. Duele en un lado distinto, pero se genera la misma sensación de dolor, la misma sensación desgarradora de angustia como una quemadura de piel. Y ahí empieza Wow. además la otra parte curiosa. Nuestro cuerpo, nuestra mente es sumamente simbólica. Y usa nuestro cuerpo para hablar. ¿Y qué usa? Síntomas. ¿Sí? Entonces, cada síntoma, cada herida, cuando tú eres una persona que tiene una cicatriz, dice, ay no, ya cicatrizó, ya sanó. Ah, no. Si está la cicatriz, está la vulnerabilidad. Si sanó, esa cicatriz tiende a desaparecer. Tengo casos, un montón, pero uno de los casos más graves o más evidentes, un paciente que tenía una cicatriz, ¿no? Que le iba de la 100, bajaba, cortaba el labio, subía el labio otra vez y cortaba la nariz. Era como una gran J en su rostro hacia el lado izquierdo. Y con esa cicatriz tenía 10 años. Él fue a terapia, empezamos a trabajar, evidentemente, a hacer rostro, empezamos a trabajar identidad, todo lo que estaba detrás y la cicatriz desapareció de la frente, le llegó solo, le quedó en la mandíbula y en los dos labios, o sea, en las dos comisuras del labio, se le borró en la derecha, le quedó en la izquierda y le quedó en la punta de la nariz. No Wow. es baba de caracol, no es que ponte la cremita tal o cual, no, es arregla tu imagen. Nuestra piel tarda una semana en regenerarse completa. El hueso del fémur, que es el más largo, tarda 43 días en regenerarse completo. Si yo tengo una cicatriz es porque le estoy diciendo al mundo, aquí me lastimaron y sané, pero aquí me lastimaron. Entonces, mira Ana, ¿qué te pasó? No, sabes que fulano me defraudó y me abandonó y me mintió aquí, pero logré salir adelante, ta. Pero está el apego a el evento. Cuando yo sano el evento, yo cicatrizo. Cuando yo conservo el aprendizaje, yo cicatrizo. ¿Sí? Entonces, dice, ¿por qué hago queloides? Porque el queloides es como subrayar y decir, mira, aquí me fastidiaron, aquí me lastimaron, a mí me abusaron en la infancia, mi mamá no me quería, ¿sí? A mí no me miraba ni el perro. ¿Sí? Entonces, esa sensación, esa necesidad inconsciente de subrayar el evento doloroso en el cuerpo funciona como un queloide. Sí, ojalá, ¿no? Nuestro inconsciente funcionaba como decía Freud, que dice, no, es que en el pensamiento onírico, o sea, en los sueños, en el proceso onírico, yo tengo nuestro inconsciente hablando. Pero ojalá el inconsciente me dijera, mira, Gabo, resuelve esto, viejito, porque, ¿sabes? Estoy fastidiado, nos estás haciendo daño. Sería divino, ¿no? Pero él nos manda un tipo con un saco que mira de lado, que me recuerda a la persona de infancia que me negaba. Es complejo. Wilhelm Reich, de nuevo, decía lo mismo, decía, bueno, eso pasa, pero eso pasa desde el síntoma del cuerpo. Entonces el síntoma es el símbolo de nuestro inconsciente expresándose diciendo, debemos corregir, ¿sí? Debemos Ok. corregir ciertas cosas. Entonces, ¿cuál es la Eh, función del dolor? ¿Cuál es la ajá. función del Ok. dolor? Es Primero, que te iba a tomar decir que nos has dicho muchas cosas importantísimas y pues como que ayudar a las personas a digerir un poco todo esto, ¿no? O sea, darte cuenta de cuáles son tus síntomas, darte cuenta de tus heridas y es como que esa herida queda cicatrizada, es como un recordatorio, es como prevención, ¿no? Ojo, aquí tengo la herida y no la cicatrizo totalmente y no la desaparezco porque quiero que te acuerdes de que por ahí te hirieron y no vuelvas a transitar por allí, ¿no? en principio es correcto. En principio. Ok. Te Entonces, digo, ¿por qué en principio? Porque nuestras creencias normalmente están para
ratificarse. Nosotros hacemos cosas para ratificar lo que creemos. Nosotros nos movemos en el mundo en base a lo que creemos, no al revés. Totalmente. Sí, Y sí, estamos sí, yo creo que validando todo el tiempo interior con entonces, si yo exterior. valido que algo me duele, si yo valido que algo me lastimo, voy con precaución, pero voy a validar que eso sigue siendo una fuente de dolor. ¿Sí? Y es mi creencia, ¿no? Y es el punto de estructura. Entonces, ¿qué pasa? El dolor primero está para amenazas, ¿sí? Para recordarme. Acerque la mano a esta fuente de calor, o me quema, entonces me retiro, porque está este proceso de dolor. ¿Sí? Me duele antes de que me lastime. Pero ¿qué pasa si no quité la mano a tiempo? O si tuve un accidente y tuve una torcedura y hubo una lesión. Entonces ahí el dolor es una alarma que dice corrige, 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 corrige. No es, bueno, yo te pongo la alarma un momentico para que tú sepas que estás correcto. No, no, no. Yo te voy a hacer o sea, voy a llamar tu conciencia, voy a ser totalmente disruptivo en tus dinámicas hasta que tú corrijas. Porque es fácil si uno dice, ay, bueno, pero es que si me quemo, evidentemente yo voy a hacer algo. Entonces le dice, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene un dolor de vientre? Que le está diciendo, corrige el tipo de mujer que eres, corrige, 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 deja de juzgarte. La mujer no vale menos, la mujer vale igual, es persona, corrige, 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 corrige. ¿Sí? Deja de desangrarte por tu familia. Entonces uno empieza a entender el símbolo. ¿Por qué me da la rodilla? Porque tengo miedo a tomar decisiones. ¿Por qué me da la cabeza? Porque tengo miedo a enfrentar la vida, porque tengo muchas dudas. Entonces el dolor te está diciendo, corrige, corrige, corrige. Tienes que corregir. En la medida que corrijas, el dolor cesa. ¿Qué pasa si yo, y es uno de los grandes conflictos, digamos, en el postulado de la biodescodificación en la medicina alopática? ¿Sí? El alópata, el médico, lo que hace es tratar el síntoma. ¿Tienes fiebre? Antipirético. ¿Tienes dolor? Sí, analgésico. Es como que yo venga manejando el auto, se prende el bombillo de la gasolina y ¡puf!, lo rompo. Ya no tengo el bombillo. Me voy a quedar sin gasolina, ¿sabes? Ese carro se va a parar. Si tú no corriges la fuente del malestar, la fuente emocional de la lesión, va a volver a aparecer. Y si tú duermes el síntoma, tu cuerpo te lo va a recordar de una forma un poco más fuerte y va a subir cada vez más el síntoma. Y te va a decir, corrige. ¿Sí? Entonces el dolor está primero para evitar la lesión. Después, para que corrijas una vez que te lastimaste. Y hay un tema donde quise volver un poquito más complejo. Hay personas que han aprendido a ser duros y a tolerar, ¿no? Entonces hay un entorno que se vuelve hostil, que se vuelve denigrante, que se vuelve duro, y la persona trata de insensibilizarse. Pero entonces tienen dolores crónicos. Y tú les preguntas muchas veces, dicen, sí, porque me duele, y porque me duele sé que estoy vivo. O sea, mi manera de recordarme, mi existencia, mi propia existencia, es a través del dolor. ¿Por qué? Porque esa necesidad de insensibilizarse ante el entorno fue tan dramática que necesito el dolor para que me dé la conciencia de que eso está ocurriendo. Sí. Yo lo he visto también mucho en mis pacientes, perdón, para que después sigamos, Sí, sí, sí. que también generan un concepto del amor desde el dolor. Como tienen experiencias traumáticas Correcto. con seres Claro, queridos o la fíjate algo, ahora que lo dices de esa manera. Hay personas, así como dicen que las personas lastimadas lastiman y las personas que han sanado son sanadoras, ¿sí? Las personas que desde su necesidad de pertenecer y de ser validados en su grupo primario, familia, repiten patrones, por ejemplo, los patrones de maltrato, ¿sí? De niños, pero ¿por qué mamá me pega? Y luego tiene una frustración y le pega a su hijo o a su hija, y entonces entiende simplemente que eso es una manera de drenar. No soluciona el problema, pero drena. Entonces se vuelve la persona, sí, se vuelve la maltratante que fue. Sí, pues está repitiendo la historia, porque es algo seguro. Sí, ya sabe cómo va a terminar esa historia. Exactamente. El problema es cuando tú tienes una madre que dice, y esto me va a doler más a mí que a ti, y te pego para que aprendas, y esto lo hago por amor.
¿sí? Pensamiento lineal del niño, amor igual golpe, amor igual maltrato. Entonces luego esta persona hace pareja y dice, pero mi pareja no me cela, es que no me quiere. No, tu pareja sabe que tú lo elegiste, que estás desde el amor, no necesita. Entonces, tú te das cuenta que hay personas que generan una entropía súper caótica porque necesitan esa dosis intensa de maltrato. Hay un tema con el pensamiento negativo y con la conciencia, ¿no? Nuestro cerebro está diseñado de alguna manera para identificar las amenazas. Y de hecho es una relación 3-1, ¿sí? Tú tienes Ok. una potencial amenaza. Te lo pongo así, imagínate que tú sales de tu casa y vas a la panadería que te queda a 2 cuadras de tu casa y vas caminando, ¿no? Y hay flores, un jardín, nada muy lindo y un perro suelto. Y un perro, sí, grande que te asusta. Si yo te pregunto, ¿cómo te fue? Tú no me dices, no, es que subieras las margaritas, Gabo, una belleza. O sea, jardín era una cosa, pero no me dices, había un perro, tuve que correr hasta la otra esquina. O sea, qué locura. 3 veces más importante que todo el jardín de flores. ¿Viste 100 flores? Un perro. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿cómo fue tu día? No, fatal. Tú, no, me agarré con mi jefe y me agarré por las... ¿Cómo se le ocurre? Y 3 días más tarde todavía estás agarrada con tu jefe. Ya pasó. No es tuve un mal día. Estuve una discusión de 3 minutos al cual yo le genero un efecto, ¿sí?, de halo y tiño emocionalmente el resto del día. Y digo, fue un día terrible. No, fue un momento terrible. Todavía tengo, sí, 23 horas y no sé cuántos minutos de bienestar que estoy opacando porque eso fue terrible. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? La conciencia de nosotros muchas veces viene acompañada de el dolor. Pero hay un elemento que es mucho más complejo con respecto al dolor. ¿Qué pasa? Sobre todo en las personas con tradición judeocristiana, cuando nos enseñaron que más importante que la responsabilidad es la culpa. Entonces, oh, tú hiciste esto, a ti se te cayó este vaso, Ana Teresa. No, no fui yo. O sea, ¿tú eres culpable de esto? No, no fui yo. Y tú dices, bueno, sí, se me cayó, pero fue sin querer, fue sin culpa. ¿Sí? Porque tú ya quieres decir, no me castigues, ¿sabes? Sí, me tropecé y se cayó el vaso. Sí, yo me tropecé, está bien. Pero si viene esta constante manía, ¿sí? Y de nuevo, ¿no? O sea, a mayor nivel de culpa, mayor nivel de castigo. Porque eso es lo que le enseñaron a las personas bajo el halo judío-cristianos. A mayor nivel de culpa, mayor nivel de castigo. Tu madre te dice, a usted no importa. Y tú en el fondo dices, coño, sabes que tú lo rompiste, ¿sabes? Ese vaso que era de tu mami que lo quería lo rompiste tú. Tu inconsciente te va a pasar factura. Tu inconsciente no se queda tranquilo con, sabes que le rompiste algo que era importante y que sí generaste una desilusión y le está generando un dolor por un apego, bla, bla, bla. Él va a sacar una fórmula y dice, bueno, la cantidad de castigo que Ana te merece es esta, que aparecerá en tu dolor de vientre, en un cólico nefrítico, en algo, ¿sí? O cuando se vuelve toda una estructura cíclica, en el caso familiar, donde la familia no termina de validar la existencia, entonces aparecen casos como la fibromialgia, donde a la persona le duele todo, porque no importa lo que haga, tiene desvalorización, entonces tu cuerpo te dice, no hagas más, o sea, ya deja de moverte porque lamentablemente no tienes el afecto familiar, y estás esperando que tu familia te quiera más de lo que tú te quieres a ti, no funciona así. Sí, es una lástima, hay familias que no nos quieren. Ese mito que dice, nadie te va a querer más que tu mamá, es mentira. Hay gente que te quiere mejor. Nadie te va a proteger más que tu padre, es mentira. Hay un montón de padres abandonantes y hay un montón de madres abandonantes. Hay padres que tú dices, por favor Dios, cástralos, o sea, que ya no engendren más. Hay madres que tú dices, ¿por qué esta señora tiene óvulos? Sí, de verdad, es una persona terrible. Y hay madres amorosas que tú dices, ¿cómo es posible que esta señora todavía no pueda ser madre? Hay que, sí, encontrar formas alternativas de compartir amor. Pero es así. Ujú. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestro valor en el reconocimiento del otro, en la acción del otro, nuestro cuerpo nos dice, deja de hacer tonterías. Quien se tiene que querer eres tú. Quien se tiene que validar eres tú. Quien se tiene que reconocer eres tú. Y luego te encuentras con el mundo, porque nadie te va a querer más que tú.
Y ahora cuento también con el apoyo de RX Sugar. Es el único endulzante hecho a base de plantas que no viene de los alcoholes ni los polialcoholes, que no tiene aftertaste, que es apto para diabéticos, no sube la glucosa en sangre y por supuesto apto para dieta cetogénica. Estoy muy contenta, tengo más de 2 años consumiéndolo, lo he recomendado inclusive con anterioridad y ellos ahora van a darle a mi comunidad 20% de descuento cuando vayas a su página y coloques el código ANATEYEPES20 a la salida. Así que aprovecha, su línea de sirops son increíbles, su azúcar en polvo para cocinar, tiene los sobrecitos que puedes llevar en la cartera para viajar y feliz de hacer alianzas con empresas que están buscando también el bienestar y la salud integral. Y empiezan frases, últimamente he leído una que está muy trillada, ¿no? Quizás, ay, Anate, te quiero. ¿Para qué? Porque como no hay una armonía de, ay, sí, bueno, qué rico, me quieren, qué chévere, sí. Sí, yo puedo tener distintas formas de cariño. No quiere decir que sea promiscua o que sea promiscuo. Quiere decir, yo tengo un afecto filial, yo tengo un afecto fraterno, tengo un afecto familiar, tengo un afecto materno. Sí, tengo distintos roles, tengo distintas formas de cariño. Pero la gente que piensa que el cariño es un elemento sucedáneo, sí, que el cariño es una forma de cambio. Entonces, si alguien te quiere, ¿qué me va a pedir a cambio? Porque quererme de gratis. La historia me ha dicho que no, la vida es dura y yo sé que cómo es eso. Sí, que siempre hay gato encerrado. No hay gato encerrado. Hay gente que te quiere porque te valora. Pero tú no vas a permitir que te quieran más de lo que tú te valoras. Porque no tiene sentido. Si yo no me quiero, porque el otro sí. Pero si el otro me critica, sí, ya, yo sé eso, sí, ya lo vi. Yo sé por dónde vienen los Claro, tiros. y eso es lo que conozco y entonces eso es lo que valido y vuelvo a buscar personas y experiencias que me vuelvan a validar ese amor desde el dolor o desde el maltrato o desde la no pertenezco. Pero fíjate, ¿cómo nos empezamos a dar cuenta de esto? Porque mucha gente, como dices tú, pasa la vida con, yo sufro de migrañas. A mí me encanta cuando hablan desde las etiquetas. Yo Ujú, sufro de dolor de vientre. Yo ujú, soy la persona que no duerme. O, bueno, cuando vemos, por ejemplo, casos como el hipotiroidismo que hay ahora, que es como la pandemia del hipotiroidismo, ujú. este, cuando, ok, la gente oye este podcast maravilloso, que por cierto, a ti que nos estás escuchando, si te gusta lo que estamos conversando, suscríbete al canal, dale un like para que podamos seguir compartiendo esta información tan valiosa para ti. Este, y cómo hacemos, cómo reconectamos, cómo entendemos. La gente ahora entiende, ok, yo sufro de migrañas o sufro de artritis o sufro de, y esto tiene que ver con mi formación, mi crecimiento, mi cultura, cómo me desenvolví, cómo me desarrollo con el entorno, cómo creé estos patrones de pensamiento. Lo que hablabas de los pensamientos negativos es Ujú. importantísimo. Eso lo he venido trabajando también, el diálogo interno. Tenemos este pensamiento negativo todo el tiempo, pero ¿dónde está la contraparte? ¿Cómo construimos esa contraparte? ¿Cómo vamos allí, además de obviamente ir a terapia? Y al final de la conversación nos dejas, por favor, también tus redes, tus contactos, para que la gente que se conecte con lo que tú haces, pues pueda ir a ti y tú los ayudes y los orientes. Pero además de ir a terapia y trabajarlo particularmente, ¿hay algo que tú puedas compartir con nosotros que pueda ayudar a la gente que nos escucha a empezar a darse cuenta de dónde viene, cómo conectar con ese dolor, cómo empezar a escuchar a nuestro cuerpo? A ver, primero, la primera invitación es suelten la prisa por el juicio. ¿Sí? Es que lo hice bien, es que lo hice mal. Bien y mal siempre es con respecto a algo. ¿Sí? Entonces depende de mi punto de referencia. Pero si yo cambio el juicio por comprensión, sumo a mi historia un poco más de compasión y quito la culpa por la responsabilidad, entonces puedo meter el perdón. ¿Sí? Yo hice algo, digo, bueno, ¿cómo hago para perdonarme? ¿Qué implica perdonarme? Perdonarme implica corregir. Perdonarme no es, ay, Gabo, yo te perdono, listo, ya. Olvídate de las enfermedades. No seamos ingenuos.
Perdonarme implica generar actos reparatorios. Si yo tengo culpa porque cometí un agravio, te cometí algún agravio a ti, yo te voy a decir, mira, Ana, te pido perdón. Mucha gente dice, ay, no, perdón, solo se le pide a Dios. No, señora, seamos humildes. ¿Sí? Te pido perdón, me equivoqué. Y tú me puedes decir, porque estás en paz contigo, no, tranquilo, no pasa nada. No termina ahí. Yo no termino solo con tu declaración de perdón. Yo termino cuando yo genero actos reparatorios que compensan lo que en mi inconsciente, lo que en mi fórmula mental es la falta. Si yo te genero un dolor, tengo que generar acciones que te generen paz o bienestar. Así de simple. Si no, mi inconsciente va generando esa como cuenta por pagar, ¿no? Y cuando estamos en una deuda muy grande, nuestro inconsciente saca enfermedades degenerativas, enfermedades sumamente dolorosas, crea versiones de Alzheimer, porque yo mejor me olvido de esta historia donde yo he sido una personita un poco, sí, petulante y nociva, entonces es mejor evitarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿cuál es mi sugerencia? No solo para el que genera dolor, sino en general cuando hay una enfermedad. Primero, la enfermedad es disruptiva. ¿Qué quiere decir esto? La enfermedad rompe la dinámica, rompe las formas en las cuales nosotros venimos haciendo las cosas. Por ello, yo tengo que hacer cosas nuevas, dejar de hacer ciertas cosas. En consecuencia, me tengo que acercar a ciertas personas, ¿sí? Para que me ayuden, para que me auxilien. Me alejo de ciertas personas y ciertas dinámicas. Y cuando yo comienzo a tener conciencia, no de quien espero, ¿sí? Ay, es que me dio gripe, entonces yo espero que venga mi esposo y me dé un besito, un abrazo y me arrope. Y en vez de darme un besito, un abrazo y me arropa, me da una acetaminofén y una sopita de pollo. Yo no quiero sopita de pollo, quiero un beso y un abrazo. Pero como no sé pedirlo, entonces busco enfermedades que me permitan esa forma de acercamiento. Ah, no pasa. Entonces mi cuerpo va subiendo el síntoma a ver si el otro reacciona como yo espero. Y entonces, digamos, ese resfrío se convierte en bronquitis, en bronconeumonía, termina en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Y se vuelve una cosa así súper compleja. Y el otro al final dice, todo esto por un beso y un abrazo. Bueno, aquí estamos, aquí hay algo que está fuera de lugar. ¿Sí? Aquí hay algo que no puede ser tan desproporcionado. Entonces la persona sí reacciona a los broncodilatadores y todo lo demás, o colapsa de tristeza. Sí, de tristeza también se muere. El punto es, si yo comienzo a ver mi historia, como les decía yo que me pasó con la historia de mi papá y con la historia de mi mamá, ¿no? O sea, voy un paso atrás y digo, vamos a ver proceso. Sí, este dolor de cabeza, este dolor cervical. ¿Sí? Si me duele la cabeza, ¿qué pasa? No pasa nada. No, si dejo de hacer cosas. Eso es el gran resumen del dolor de cabeza. Mucha energía aquí, poca energía aquí. Es como enciendo el auto, lo pongo el neutro y acelero a fondo. Digo, ¿pero por qué no llego a ningún lado? Porque está el neutro. O sea, pienso, no ejecuto. En vez de pensar, ¿y qué pasa si me equivoco? Entonces si me equivoco me van a rechazar y van a decir que soy tonto. Pero no, ya va, si me equivoco aprendo. Se llama el método científico, ensayo y error. No se llama ensayo y acierto. Entonces yo a los científicos les doy el permiso de equivocarse y cuando aciertan cambian el mundo porque son científicos, pero si yo me equivoco soy un fracasado. Es un poco hipócrita, ¿no? O sea, los trato mejor a ellos de los que me trato a mí. Entonces yo entiendo que ya va. Nueva definición, yo soy el científico de mi vida. En consecuencia, se llama ensayo y error todos los días. ¿Todos los días me equivoco? Sí. Lo importante no es que me equivoque. Lo importante es que aprenda. Hay un concepto que yo escuché en estos días y me encantó, ¿no? Estaba un grupo de escritores de cine reunidos. Y uno de ellos dice, por favor, júzgame por las ideas que tengo cuando tengo ideas brillantes. No cuando tengo ideas de mierda. ¿Sí? Todos los días tenemos ideas que no sirven para nada. Y alguien tiene una idea mejor que nosotros. Si yo ese día deseo que soy un fracasado, lo logré. Si crees que puedes, como decía Henry Ford, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón. Pero si tengo una idea brillante, y es la más brillante del grupo, úsala. No la dejes de usar porque ayer tuve una idea que no sirvió. ¿Sí? Úsala y conviértela en un guión. Entonces, si tú tienes una idea que sirve y te permite cambiar tu vida, úsala. Tuviste, no te digo 100, no te digo 1000, yo no sé cuántas ideas de porquería he tenido en mi vida, millones. Y he tenido ideas que me han llevado al libro, que me han llevado
a sanar procesos de gente, a sanar mis procesos. Entonces, ¿qué va a hacer? Quedarme con las ideas que sirven. Las que no sirven las desecho. Eso hace nuestro cuerpo todos los días. Yo respiro aire y ¿con qué me quedo? Con lo que me sirve, oxígeno. Lo demás, lo boto. En un segundo. ¿Qué hago yo con los alimentos? Me quedo con los nutrientes y lo que más lo boto. ¿Cómo son las relaciones sanas? Yo me encuentro contigo y tú te encuentras conmigo y conservamos lo que nos sirve de la relación. Por eso es tan importante aprender a poner límites. ¿Por qué yo tengo que, perdón la expresión, comer mierda en la relación humana? ¿Por qué me tengo que aceptar un montón de porquerías del otro? Ay, es que el otro es importante. No me importa su título nobiliario. Puede ser el presidente de la luna. Si no me respeta, no me sirve. Fin de la historia. Pero es tu mamá. Fin de la historia. O sea, el hecho de que te haya concebido no le da derecho a maltratarte. Mamá, papá, hermano, tío. ¿Sí? El respeto es mutuo. En mi sistema de creencias, el respeto es un derecho universal. ¿Sí? Yo merezco respeto independientemente de quién sea la persona que está al lado mío. Y la persona que está al lado mío en consecuencia merece respeto. Ay, pero es un barrendero, merece respeto. Es la señora de servicio, merece respeto. Es una señora, es un ser humano que tiene los mismos derechos que nosotros. Cuando yo arranco desde el respeto mutuo implica que yo también me voy a respetar en mi relación contigo. No es que Anate tiene una necesidad. Me pongo la capa, supergabo, salgo a salvar a Anate. Y mi vida, que se ponga en pausa. No, decía Fred Perls, padre de la psicoterapia gestal, la hiperresponsabilidad es irresponsable. Cuando tú ves un gran salvador, tú sabes que detrás de ese gran salvador hay una persona que está más sola que la campana de la una. ¿Sí? A ver, te lo pongo de esta manera. ¿Tú te acuerdas, Anate, ese capítulo de la Mujer Maravilla donde el mundo salió a salvarla? No, porque no existe. ¿No? Nunca hubo. Yo que no, y soy fan. ¿Sabes? Como que... Claro que no, nunca hubo. Porque es la Mujer Maravilla quien tiene que salvar al mundo. Entonces alguien va a decir, no, y los superamigos no ayudan a la Mujer Maravilla. Los superamigos se ayudan entre ellos para salvar a alguien más. Salvar al mundo. O sea, ¿tú viste el capítulo donde agarra a la Mujer Maravilla y le dice, mira, Batman, de verdad tú tienes un tema con las heridas de la infancia y la herida de abandono está muy jodido? Ve a terapia. Superman, flaco, a ti te abandonaron de muy chiquito. Esto es superhombre y salir y agarrar balas por los demás. Vaya a terapia, sane su tema. Mujer Maravilla, usted es la princesa, pero es la princesa que no puede disfrutar de su reino. Tampoco puede disfrutar de un príncipe, así que va a ser la eterna solitaria. ¿Por qué quiero ser superhéroe? O sea, ¿qué motivación puedo realmente querer para tener superhéroe? Es que todo el mundo me aplaude. Mira, me compro una foca o me descargo unos aplausos en línea, ¿sabes? No puedo. Si yo lo veo objetivamente, digo, no es así el proceso. ¿Sabes? Entonces, cuando tú ves a alguien que es el gran salvador de la familia, tú dices, en vez de, wow, qué brava esta persona, aprender a decir, wow, qué sola está esta persona. Vamos a acompañarla. Vamos a decirle, hey, eres valiosa, eres valioso, sin tener que hacer todo este esfuerzo. ¿No? Y te das cuenta que el caballero de la armadura oxidada y sí puede decir, déjame sacarme un momento de esto, que llevo mucho tiempo con esta coraza. Sí. Wow. Me quedé realmente sin palabras porque es la forma en la que tú también lo explicas y lo pones realmente llega y eso era parte de lo que yo quería hacer contigo en este podcast, te lo dije cuando empezamos. Quiero que tú nos expliques desde tu perspectiva el dolor, la importancia del dolor, el conectar con el dolor y bueno, imagínate que terminamos hablando de cómo soltar precisamente eso para poder vivir al final una vida más plena, ¿no? Porque ¿cuál es la finalidad de todo esto? Sí, yo creo que la finalidad, o al menos la mía, ¿no? Es aprender a vivir literalmente y a disfrutar y no solamente estar en modo supervivencia. Porque si estoy en modo supervivencia, o estoy siempre huyendo o estoy atacando a algo o a alguien. Cuando estoy viviendo, entonces esos conceptos chinos así súper abstractos, dedícate a la contemplación. Tú sabes la cantidad de paz que tienes que tener para pararte a una esquina y decir,
mira qué hermoso, pasó una mariposa, está saliendo el sol, mira hay una nube, qué lindo el arco iris. Si tú estás en caos, tú dices, esta lluvia de porquerías y que ya entonces no va a llegar porque estás en otra, tienes otro foco, ¿sí? La ley del foco. Tú estás donde está tu atención y aquello a lo que le quitas la atención desaparece. Porque esta es la enfermedad para cambiar tu foco, para decirte lo que está afuera no es tan importante como lo que está aquí adentro y hasta que no lo sanes aquí adentro, no lo vas a ver afuera, ¿sí? La vida no es como esa, es como somos, ¿sí? Así es, vemos Mientras la más, vida desde el filtro que tenemos de cómo nos vemos a claro, nosotros mismos. agarra a alguien que, no sé, que estudie, un geólogo que sea especialista en aguas, y un ingeniero, y le montas una foto de un puente y dice, mira, una fuente hídrica, y el otro dice, no, mira la estructura cruzada para sostener los pesos. ¿Quién tiene razón? Los dos. Están hablando de dos cosas totalmente distintas. Agarra un observador de aves y dice, mira, un colibrí. Ya va. ¿Dónde desaparece todo este otro universo? En mi conciencia. ¿Dónde está este universo? En mi conciencia. ¿Cuál es la función del dolor? Que tomemos conciencia de nosotros. ¿Cómo se va el dolor? Haciendo las paces con nosotros, aceptándonos como somos, dejando de idealizarnos, dejando de ser absurdamente sobreexigentes con nosotros y nuestras necesidades. Así es, Así es mi totalmente de visión, acuerdo. de nuevo, esto es solamente mi pedacito de realidad y de cómo yo he aprendido, por un lado, a sanar mi vida, ¿no? Y un montón de dolores y a mantenerme como una persona sana físicamente, pero además emocionalmente, ¿sí? Porque no es que no me pasan cosas como a todos los demás. Mira, pudiera seguir conversando contigo como forever, pero estoy tratando de que estos podcasts duren máximo Bueno, 45 minutos más o menos. exacto. Pero no quiero cerrar sin que nos cuentes un poquito, porque este podcast se llama Giro Emocional. ¿Cuál Ujú. fue precisamente ese giro emocional que tú sientes que en tu vida te cambió? ¿Qué hizo para ti darte cuenta de eso desde todo lo que nos has venido contando? Yo creo que los giros emocionales, a ver, tres giros emocionales importantes en mi vida que me han hecho tener una perspectiva distinta. Primero lo que te decía, la muerte de mi padre y luego la muerte de mi madre. Pero en ese interín hubo un evento que yo creo que incluso me llevó incluso un tiempo similar al de mi papá. Me llevó como 5 años realmente sanarlo, ¿no? Que fue que mi mejor amigo me estafara con muchísimo dinero y no entendía, o sea, no entendía como quien yo consideraba mi mejor amigo podía estafarme, o sea, yo cuento corto, o sea, estamos hablando de un monto equivalente a uno o dos apartamentos en cualquier lugar del mundo. Era mucha plata y yo decía, ¿cómo mi amigo? Y con el tiempo me di cuenta que el amigo era yo. O sea, yo era el que estaba incondicionalmente, yo era el proveedor, yo era el superhéroe. Cuando yo decidí descolgar la capa y dije yo, cuánto miedo tenía yo, cuánta necesidad de aceptación tenía yo, que era capaz de, sí, entrar en ciertas relaciones sin protegerme, entrar en ciertas relaciones sin poner límites. Sí, y lo que te digo, me llevó 5 años donde después de eso, que fue un quiebre económico importante en mi vida, perdí casa, carro, me quedé con deudas. Dije, ya tengo que salir de esto. ¿Puedo salir? Sí, sí puedo salir. Pero él al día siguiente estaba tranquilo con su vida continuó. Sí, yo perdí oficina, perdí casa, tuve que reinventarme, lo cual fue una buena experiencia. Pero ese giro, durante, como te digo, unos 4 años aproximadamente, una de las cosas que yo rescataba era el miedo. Y puedo perder plata otra vez, sí, pues la puedo ganar. Pero cada vez que yo decía, y puedo perder plata, estaba tan apegado a la pérdida que lo que veía era pérdida. Entonces producía, no, producía para sobrevivir. Sí, pagaba la renta, cubría las cuentas, pero producía para sobrevivir. Eso no es eficiente. Tuve que aprender a soltar el miedo y decir, no, ya va, ¿qué hice mal? No para juzgarme, sino para corregir, qué puedo hacer diferente, cómo lo puedo hacer, quién le puedo pedir ayuda, qué otras cosas necesito trabajar en terapia, déjame buscar otro terapeuta al cual yo no conozca para no defenderme de sus estrategias, sí, terapéuticas y poder, sí, romper esa inercia. Entonces ese giro emocional que también cuando lo
cuando lo pude sanar en mi historia, cuando lo pude corregir en mi historia, lo pude luego, no solo en la salud física, ¿no? En la salud financiera, que es otra energía. Sí, lo pude corregir y salir, ¿no? Y pasar el bestseller y pasar toda esta historia. Es un hacer las paces conmigo. Es entender, ¿sabes que me equivoco? Claro que me equivoco, un montón de veces. Que después de eso tomé riesgos en inversiones y una salió bien, otra salió mal. Claro que sí. Ya no tengo miedo y cada vez aprendo a cuidarme mejor, a preservarme más, a ser más empático conmigo, a ser más compasivo conmigo, ¿sí? A moverme en la vida desde una perspectiva diferente y entonces poder ayudar a otros. Pero al final de cuentas, lo que yo comparto en terapia no es más de todas las cosas que he estudiado, lo que me ha servido. ¿Sí? Yo soy amante de las técnicas de integración cerebral porque en una o dos sesiones puede hacer que una persona que esté en un ataque de pánico esté en paz. ¿Resolvió su vida? No, está en paz. Ahora la puede resolver. ¿Sí? Ya no está en juicio, ya no está sobrecargada, ya no está con un síndrome de burnout que está colapsando todo. Sino que dice, ok, pausa, ahora comienzo de nuevo. Entonces, ¿cómo poder estar un poco en paz? ¿Cómo poder estar un poco más en equilibrio? ¿Qué cosas hacer desde lo corporal? Que va desde técnicas antiquísimas, como puede ser una técnica de respiración pranayama, hasta cosas muy de la década pasada o de estos últimos años en neurociencia, para estar en paz con nosotros. Yo creo que ese es el punto de partida. Y justamente antes de la sesión estaba con el paciente que estaba en un ataque de pánico al principio de la sesión y que terminó la sesión con una sonrisa. Me decía, yo no pensaba que esto era posible. Entonces le dije, otro día trabajamos cuál es el símbolo, qué pasa con ese gatillador, por qué es ese gatillador y no otro el que te es una amenaza. Pero hoy, que se vaya en paz. Entonces ya hoy se fue pensando, ya yo puedo resolver mi vida. O sea, no se va a acabar el mundo. Sí, simplemente estaba asustado. Pero es válido estar asustado. Porque es desde el miedo que corregimos. Yo no corrijo cuando estoy en paz. Yo no corrijo cuando estoy alegre. Cuando estoy alegre celebro. ¿Sí? Además, yo no creo desde la alegría. Yo creo desde la rabia. De la rabia de esta vaina no me vuelve a pasar. Entonces agarro y construyo. Y hago un negocio. Y hago otra cosa. Y hago. Si yo estoy en paz, estoy en mi zona de confort, y voy tranquilo, y me adormezco. Bueno, es que yo siempre digo y se lo digo a todos mis pacientes también, sin estrés no hay evolución. Es correcto. Sin movimiento no hay evolución. Es rico estar en la zona de confort un tiempo, es rico digerir, metabolizar, estabilizar, pero necesitamos movernos, necesitamos el estresor del dinamismo energético de la vida para poder transformar lo que acabas de decir tú. Me muevo y cambio y creo y hago cosas distintas y evoluciono al final. Es el proceso de transformación. Además, el concepto de la gente cree que la zona de confort es, sí, me estoy tomando mi bebida predilecta en las Bahamas bajo una sombrilla. No, la zona de confort es de confort solo porque es conocida. No porque sea placentera, es solo porque es conocida. Sí, porque para nuestro inconsciente lo desconocido es sumamente estresante y ansiógeno. Como lo puede ser el éxito y el bienestar. Como no lo conozco, me estresa, entonces me saboteo cíclicamente para evitarlo. Exacto. Bueno, y lo que tú decías antes, ¿qué te dice el dolor? Corrige, corrige, corrige. ¿Qué te dice el dolor? Muévete, muévete, cambia, cambia. Entonces, cuando empezamos a entender todo eso, podemos utilizarlo como herramientas en el día a día y transformarlo hacia una vida mejor. Así que, bueno, muchísimas gracias de verdad por todo este oro en polvo que nos has dejado aquí. Gracias por tu espacio. Si quieres, porfa, compártenos tus redes, dónde pueden pedir terapia contigo, cómo son tus programas de acompañamiento, a lo mejor, para que la gente pueda contactar. Principalmente me pueden contactar por Instagram, @gabriel.roar. Twitter o Facebook es igual que Gabriel Roar, @GabrielRoar. Pero digamos la red donde más me encuentro con la gente es Instagram, @Gabriel.roar. Ahí pueden pedir las sesiones personalizadas. Y dependiendo del caso que vayamos a tratar, podemos hacer 1 o 2 sesiones, podemos hacer paquetes, o incluso hay casos, en este momento estoy trabajando, por ejemplo, con un grupo, que son un grupo de madres que han perdido a sus hijos por suicidios o asesinatos. Trabajamos luto, enfermedades subyacentes en
personas de la familia que quedaron a raíz de ese luto. Entonces, bueno, cómo generar nuevos equilibrios. Entonces, ya sea terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar o terapia grupal, hay opciones y alternativas. Y si no, si están muy ocupados, pues también hay opciones ya digitalizadas, hay talleres, hay formaciones para sanar desde la infancia, porque para que enferman las mujeres, los niños, los hombres. Hay como temas bien específicos que ya están, ¿no? Y son, cada quien los puede consumir a su tiempo y a su espacio. Pero bueno, bienvenidos, contáctame, @gabriel.roar. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, de verdad. No tengo palabras para agradecerte más veces. Así No, que, todo, bueno, con yo creo muchísimo que gusto. podemos sacar hasta una segunda parte más Claro, adelante. Y bueno, nada, a ti que nos estás escuchando, espero realmente te haya, que te haya servido, que te llegue y que puedas utilizar esta información porque es parte de lo que quiero construir con estos podcasts, que te lleves herramientas prácticas, emocionales, mentales y espirituales para que puedas vivir una vida más plena y en conexión y en conciencia. Así que desde este espacio, de nuevo te pido que si te gustó te suscribas, me des like y seguimos como siempre despertando juntos. Radiate Kombucha es una bebida deliciosa y es la alternativa ideal a un refresco o a un trago con alcohol. La puedes consumir en sus deliciosos sabores y no solo por eso, sino porque está cargada de probióticos. Además está hecha con ingredientes de altísima calidad, orgánicos y de productores locales aquí en Miami. Me encanta tenerlos de aliado porque tengo tiempo consumiendo Radiate Kombucha y me encanta que tiene variedad de sabores diferentes que puedo disfrutar en múltiples ocasiones. Así que si vas a la página web de Radiate Kombucha y al final de tu compra colocas el código ANATE, te darán 5% de descuento, porque ellos además no solo cultivan cultura, sino comunidad y compasión.